¿Cómo están, amados hermanos? Dios me los bendiga. Bienvenidos a este tiempo de edificación bíblica. Tenemos un capítulo, sí, para esta ocasión que nos han estado solicitando bastante, ¿no? Desde hace unas semanas. Varios versículos, varios pasajes de Romanos capítulo 9, ¿no? No sé si usted también desee aprender lo tocante a este capítulo, que ha sido muy usado por diferentes líneas, sobre todo reformadas, ¿no? Para sustentar algunas creencias, sobre todo la creencia de la predestinación para salvación, ¿no? Algunos que dicen que Dios solamente ha elegido a cierto número, a ciertas personas para que lleguen a ser salvas, pero al resto lo ha dejado a el peso de su propia condenación. Es decir, que Dios ha determinado quién se va a salvar y los demás simplemente los ha aborrecido, los ha reprobado y ya no tienen ninguna opción, ninguna chance de salvación, ¿no? Muy bien, hermanos, Romanos es una epístola muy mal entendida en primer lugar porque a veces se le ve como si fuese un tratado teológico. Ahora, Romanos sin duda trae mucha teología, pero el propósito de Romanos, el propósito de Pablo para escribir esta carta, no fue hacer un tratado teológico. Eso hay que marcarlo muy bien. Normalmente cuando alguien va a estudiar Romanos o alguien que le gusta de repente la doctrina, dice, a mí me encanta Romanos, ¿no? Y tú le preguntas por el tema o el mensaje de Romanos y te va a decir, bueno, Romanos habla de la justificación por fe. Y cuando tenemos ya parámetros así, ¿no? Cuando tenemos ya ideas preconcebidas, obviamente que eso nos va a limitar mucho en la concepción o entendimiento de un libro, ¿no? Porque siempre ya lo estamos preentendiendo, como que ya lo tenemos claro. Así que Romanos habla de la justificación por fe. No, justificación por fe va a hablar, las 13 cartas de Pablo hablan de justificación por fe. Gálatas quizás habla incluso mucho más de la justificación por fe que Romanos, aunque Gálatas lo trata desde un punto de vista apologético, pero sigue tratando el tema de la justificación por fe. Entonces tenemos que saber encontrar los objetivos primarios del autor, encontrar las razones por qué se escribió y con qué propósito se ha escrito este libro, ¿no? Y cuando estudiamos bien Romanos nos damos cuenta que no era un tratado teológico. Pablo no quería hacer teología, no quería ni siquiera explicar todo lo concerniente a la justificación por fe. Si bien es cierto, es uno de los temas teológicos que Pablo va a tratar en Romanos, el fin no era meramente enseñar la justificación por fe. Así que la justificación por fe no es el tema central en Romanos. Para aquellos que de repente ya lo tenían claro así, bueno, va a ser una sorpresa que no, en realidad no lo sea, ¿no? Romanos, más que justificación por fe, va a tratar asuntos del Evangelio. Y el Evangelio tiene varios de estos temas que Romanos va a tratar, como la justificación, la redención, la propiciación, la imputación, aspectos muy teológicos, pero también aspectos prácticos, como sería acepción de personas o los débiles en la fe, ¿no? Tratar ahí disputas entre creyentes o entre débiles y fuertes. Entonces nos damos cuenta que Romanos en realidad sí está tratando asuntos teológicos, pero con un fin bastante práctico. No es meramente enseñar la doctrina de la justificación por fe, sino es enseñar lo referente al Evangelio y su poder transformador. A esto quiere llegar Romanos, que el Evangelio, una vez llegado a nuestra vida, tiene que cambiar nuestras vidas. Y Pablo propiamente se va a referir en mayor cantidad a judíos, porque recuerda que la iglesia en Roma no había sido fundada por el apóstol Pablo, ni por Pedro, ni por los apóstoles, ¿no? Entonces, ¿quiénes fundaron la iglesia en Roma? Son anónimos, pero creemos que, como dice en Hechos capítulo 2, habían creyentes en Jerusalén, dice ahí, de varias partes del mundo, incluyendo judíos que habían venido de Roma. Entonces en Pentecostés varios judíos de la diáspora habían recibido el testimonio obviamente del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Entonces ellos aceptaron a Jesús como el Mesías a Israel. Recuerda que rápidamente se iba a desatar una persecución, ¿no? Primero a mano de Herodes, luego a mano de los fariseos y los cristianos, o mejor dicho, los judíos mesiánicos, iban a salir por todas partes siendo perseguidos y muchos de ellos, cientos de ellos, iban a volver a sus lugares de donde habían venido. Ellos habían ido a Jerusalén solamente por la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés. Entonces ahí recibieron el testimonio, se convirtieron al Señor,
pero luego volvieron rápidamente a sus lugares de orígenes sin saber todo lo concerniente a la doctrina cristiana. Porque recuerda que la doctrina cristiana, propiamente como la conocemos, se iba a ir edificando en un periodo de transición. Y es el apóstol Pablo que más adelante, entre el capítulo 9, ¿no?, se iba a ir convirtiendo recién al Señor, y hasta el capítulo 13 y 15, que recién él iba a salir en sus primeros viajes misioneros a estas naciones. Entonces, recuerda que Pablo comenzó a fundar iglesias más que en el segundo viaje, ¿no? Porque en el primer viaje iba de la mano con Bernabé a la cabeza. Entonces, todavía iba a pasar mucho tiempo hasta que Pablo recibiera todo el entendimiento claro, y él poco a poco lo iba a ir compartiendo, mismo él predicando y luego a través de sus epístolas, ¿no? Entonces, cuando Pablo escribe la carta a los romanos, Pablo nunca había ido a Roma todavía. Y él mismo lo dice en esta carta. Y tenía grandes deseos de visitarles, de estar con ellos, pero hasta ahora no había podido ir a Roma. Entonces Pablo escribe a creyentes, principalmente judíos que habían venido de Jerusalén, creyendo en el Mesías, pero no tenían todas las cosas claras con referente al Evangelio, o sobre todo la doctrina cristiana que a Pablo se le había encomendado. Él mismo lo va a decir en Efesios capítulo 3, ¿no?, que a él se le fue dado todos esos misterios. Pedro, en su segunda carta, en segunda de Pedro capítulo 3, él recomienda estudiar las epístolas de Pablo porque se le dio una sabiduría especial, o sea, un conocimiento especial con referente a la doctrina de la gracia o del cristianismo. No se le dio a Pedro y a los apóstoles, sino se le dio a Pablo. Pablo era y tenía un ministerio a los gentiles. Entonces Pablo, conociendo muy bien lo que pasaba en Roma, porque le informaban muchos que venían de ahí o le enviaban cartas, entonces sabía la situación que estaban pasando estos creyentes en Roma. Básicamente judíos y otra cantidad también de gentiles que habían sido ganados por ellos para el Evangelio, pero como los judíos todavía no tenían en claro lo que era el cristianismo, la gracia, todo eso, todavía estaban inmersos en ciertas creencias o ciertos dogmas del judaísmo anterior que habían abrazado. Y esto tenía que ver obviamente con costumbres de la ley, ¿no?, costumbres, imposiciones. Entonces se fijaban en los días, se fijaban en los eventos, en las fiestas, se fijaban también en el guardar la ley, en la circuncisión, cositas como esto. Entonces, imagínense, ¿no? Estamos ante un público bastante neófito en la doctrina cristiana. Ellos no eran grandes conocedores, todavía no tenían bien claro las cosas. Por eso Pablo en el capítulo 1 dice: yo soy deudor a vosotros y estoy todavía presto a ir a vosotros a compartirles el Evangelio. Y suena bastante raro que Pablo hable de compartir el Evangelio con un grupo que supuestamente ya es la iglesia. Claro, son creyentes, forman parte del cuerpo de Cristo, pero no tienen todo el entendimiento. Entonces por eso Pablo se ve en la necesidad de escribir bastante para explicarles de manera anticipada, porque no era el objetivo usar esta carta para darles todo, sino que él mismo iba a ir en persona a enseñarles la verdad. Entonces, mientras que él demoraba en ir, les envió por mientras estas cartas para que ellos vayan enterándose del Evangelio y el resultado que el Evangelio debe tener en la vida de aquellos que lo han abrazado. ¿Por qué? Porque básicamente estos judíos, ¿no?, y gentiles estaban en disputas, estaban en peleas, el débil con el fuerte, contendiendo por asuntos superficiales. Entonces Pablo va a explicar mucho cómo funciona la justificación por fe o el Evangelio, para que eso corrija esas malas actitudes que estaban teniendo, ¿sí? Pablo veía que habían creyentes que no habían recibido el Evangelio completo, no habían recibido la verdad del cristianismo, estaban inmaduros, ¿no?, en sus prácticas, se estaban envaneciendo los unos contra los otros, estaban contendiendo, se estaban menospreciando, y Pablo quería que ellos maduren, así que les va a decir: oye, ustedes aún necesitan el conocimiento correcto y cómo ajustar sus vidas a ese digamos, entendimiento. Además, si Pablo hubiese querido enseñar que solo algunos elegidos son dignos de salvación, mientras que los otros no, creo que más bien eso iba a contradecir su propio objetivo, porque lo que Pablo lo que buscaba era la unidad de estos creyentes, la unidad entre fuertes y débiles, ¿no?, que buscaba que ellos comiencen a vivir bien la vida cristiana. Y si Pablo les iba a decir, no, que solo algunos son los elegidos, más bien esto es lo que les había llevado a esas disputas, porque los judíos se creían súper elegidos, ¿no? Elegidos de antemano, predestinados, que ellos eran el pueblo favorito de Dios, y eso es lo que traía estas disputas. Entonces no creo que Pablo quería alentar este pensamiento, sino todo lo contrario. Pablo quería comunicarles que Dios está extendiendo su gracia por igual a todas las personas, así que no tienen por qué menospreciarse unos a otros. Todos han sido recibidos por gracia. Por eso que básicamente el capítulo 1 y el capítulo 2, hasta buena parte del capítulo 3, Pablo lo está usando ¿para qué? Para acusar a tanto judíos como gentiles que todos están bajo pecado.
todos están bajo la misma condición delante de Dios. Recuerda que Pablo quiere apelar a sus conciencias para que ellos razonen y se den cuenta de que no son merecedores de nada, para que no estén contendiendo entre sí. Así que en el capítulo 1 se centra en gentiles, capítulo 2 se va a centrar más en judíos, y al final en el capítulo 3 va a ser un resumen y decir, bueno, ya acusamos a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. El gentil no se va a salvar por sus razonamientos y el judío no se va a salvar por su ley. Así concluye hasta el versículo 21 del capítulo 3, donde inicia a explicarles cómo es que ahora todos son recibidos simplemente por la fe en el Evangelio, gratuitamente dice por su gracia, o sea, solo por la gracia, no porque eres elegido, ¿no?, en un pueblo especial y tampoco porque eres bastante sabio o elocuente o tienes mucho razonamiento. Entonces ambos, judíos y gentiles, tenían que entender que ambos están en la misma condición de pecadores ante Dios, para que ahora puedan entender que lo han recibido todo por gracia, ¿no? Por gracia de Dios. Y eso es la base de todo romano. Si no entiendo esa base, no voy a entender después lo que sigue. Así que voy a ir a explicarles poco a poco todo este fundamento hasta llegar propiamente al capítulo 9 con sus detalles para poder entenderlo correctamente. Espero que este estudio sea de bastante bendición y edificación para su vida, que también usted pueda compartirlo con otros, ¿sí? Para explicarles entonces, vamos a ver aquí. De aquí hasta aquí, Pablo ha dado la base para que ellos entiendan que su condición. Así que vamos a sombrearlo de esta manera. Entonces Pablo ha dado la base para que ellos entiendan su condición ante Dios, ¿no? Su condición ante Dios. Luego, aquí Pablo ha hecho un paréntesis aquí para tratar básicamente ¿qué? Para resolver el asunto con relación a Israel, pues, ¿no? Que ya expliqué. Israel como nación ha sido puesta aparte, pero será restaurada a la plenitud de los gentiles. Muy bien. Individualmente, si creyere, bueno, serán justificados. El que creyere en él no será avergonzado, dice, ¿no? Pero si no, Cristo será piedra de tropiezo. Muy bien. Y bueno, luego Pablo, en la última sección, va a justamente tratar los asuntos, los principios para decirles, o sea, de manera más explícita, cómo ellos tienen que guardar todo lo que ya él les ha dicho, ¿no? Cómo es que en la práctica ellos van a ir aplicando todo lo que han aprendido en esta carta, ¿no? Fascinante, entonces de esa manera vemos todo Romanos de un solo vistazo, ¿no? Todavía estamos elaborando nuestro libro acerca del estudio completo a Romanos, eso va a tomar todavía un tiempo. Pero mientras tanto ahí les damos este alcance para que vayan entendiendo cómo se desarrolla Romano y el pensamiento de Pablo en esta epístola, ¿no? Muy bien, así que hermanos, vamos a centrarnos por supuesto en esta sección. Te das cuenta que es un gran paréntesis que Pablo hace. Es un paréntesis que trata básicamente de la nación de Israel. Aquí la pregunta que se trata de resolver es, ¿qué fue de la nación de Israel? ¿Qué de los judíos incrédulos? ¿Qué pasará con ellos? Eso es la pregunta que Pablo va a responder en Romanos 9, 10 y 11. Muy bien. Y bueno, así otra vez dejamos nuestros enlaces ahí, a los que no lo han logrado de repente obtener, en los comentarios nuestro enlace a las personas que quieran por ahí obtener nuestro recurso de Romanos 9, la interpretación en su contexto, un libro pequeño en PDF, ¿sí? Está en nuestra sección de recursos, nuestra página web pastorjonathan.com/recursos, ¿no? Y si alguien no puede hacer esta compra, alguien quiere tener el artículo específicamente de la explicación de Romanos 9, está también nuestro enlace para nuestro blog de argumentos bíblicos, donde estamos explicando también el capítulo en su contexto. Muy bien. Muy bien. Bueno, entonces, hermanos, vamos a ir ya entrando poco a poco a la sesión de Romanos 9. Ya sabemos la problemática, el trasfondo, obtenemos el hilo de pensamiento de la carta, eso es muy importante, eso lo explico ahí justamente en el libro, todo el libro de pensamiento de la carta para poder entender bien. Pero solamente voy a leer lo concerniente al capítulo 9, 10 y 11. ¿Ya? Romanos 9. Toda la verdad acerca de aquellos que se apoyan en la ley entristece el corazón de Pablo, pues su nación se gloría en su ley, en su elección, en sus tradiciones y hasta en su linaje, pero no en Cristo. Por lo que son endurecidos por medio de la roca de tropiezo al rechazarlo,
Este endurecimiento no es individual, sino como nación. Muchos judíos pueden ser salvos individualmente por la fe en Cristo y no hay duda de ello, ¿sí? Entonces, Pablo va a hablar aquí del endurecimiento de Dios y no es que Dios tomó cada corazón y lo hizo duro, no es la idea, ya lo explicaremos, ya explicaremos a qué se refiere eso, pero Dios aquí está pensando como nación ha sido endurecido, como nación ha sido puesto aparte, pero cada uno puede por la fe, ¿no?, creer en Cristo y ser salvo, como Pablo dice, no ha echado Dios a su pueblo, yo soy judío también, yo soy israelita, ¿no? Y soy salvo, y muchos judíos eran salvos, por supuesto, por la fe, de manera individual, pero no como nación. Así que eso se explica en Romanos 9. Luego, en Romanos 10. Sin embargo, los judíos incrédulos no tenían excusa, pues cada uno de ellos puede ser salvos depositando su fe en Cristo, por lo que es preciso anunciarles el Evangelio. El pedido de Pablo es que se envíen predicadores a Israel. Él no podía hacerlo puesto que su ministerio era a los gentiles. Pablo sabe que este deseo por salvar a su nación no podría ser cumplido a plenitud, ¿no?, pero sí por personas individuales. Así que ora por ellos para su salvación, pero es consciente de que todo el tiempo ellos han rechazado a Dios, son responsables ante Él. O sea, en el capítulo 10, Pablo va a tratar del presente de Israel, ¿no?, de su endurecimiento como nación, pero sí pide que hayan predicadores que les lleven para que crean en Jesucristo, pero de manera individual. Muy bien. Luego, Romanos capítulo 11. A pesar de todo, Israel es amada por su elección. Dios no los ha desechado. En un futuro, todo el remanente de Israel será restaurado como pueblo suyo, y les cumplirá al fin todas sus promesas. Por esto, los gentiles tampoco deben jactarse contra el pueblo judío. Muy bien. Entonces, había como que un pensamiento, ¿no? Si es que ya Israel era el pueblo elegido, pero luego vemos que ellos rechazaron su Mesías y están puestos aparte, ahora los gentiles están recibiendo una abundancia de gracia. Entonces, ¿cómo es que se van a cumplir las promesas? ¿Cómo se van a cumplir las promesas y los pactos con Israel? Ahí está la clave. Y entonces en Romanos 9, 10 y 11 Pablo responde, Dios lo va a cumplir ¿cómo? Por medio del remanente. El remanente de Israel, ¿no? Escogido por gracia, esto habla de los judíos, porque dice ahí, si Dios no les hubiera dejado remanente, pues serían como Sodoma y Gomorra, ¿no? Vendrían a simplemente desaparecer. Pero no era el objetivo de Dios que la nación de Israel desaparezca. Sí los va a restaurar, pero tan solo al remanente y salvar a los que por la fe en el camino reciban a Jesús. ¿Muy bien? Muy bien. Muy bien. Así que vamos ahora a la interpretación básica de Romanos capítulo 9. ¿Ok? Ya sabemos el contexto. Romanos 9 mantiene de forma natural, hermanos, una clara e indisoluble unidad con los capítulos 10 y 11. El tema central de esta unidad, de esta triada de capítulos, es la nación de Israel. Por favor, eso es muy importante. Nunca vaya usted a pretender estudiar un versículo de Romanos 9 por sí solo, no. Ve a Romanos 9 o cualquier pasaje de este capítulo en conjunto con los 3 capítulos, por lo menos, ¿no? Si no quieres estudiar los 16 capítulos, por lo menos estudia bien Romanos 9, 10 y 11, que es una sola unidad de pensamiento. Nunca vayas a estudiar por separado Romanos 9 o Romanos 10 o Romanos 11. Estúdialos en conjunto, como una sola unidad de pensamiento. ¿Ok? Muy bien. Bueno, Pablo aquí no va a tratar obviamente todos los detalles acerca de la nación de Israel, ¿no? Sino que va a tratar solo asuntos relacionados con su fin escatológico. Habla de su elección, su rebeldía o fracaso, su tiempo de espera, su endurecimiento. Habla sobre su remanente escogido y su restauración futuro. Serían los temas claves que Pablo va a tratar de Israel en el capítulo 9 al 11. Se lo repito para los que anotan, ¿no? ¿Qué va a hablar? Va a hablar de su elección. Elección, ¿ya? Luego su rebeldía o fracaso, ¿sí? Esto es el pasado. Luego también va a hablar de su tiempo de espera o endurecimiento, tiempo presente. Va a hablar de su remanente escogido, ¿no? Para que sean restaurados en el futuro. Y la total restauración de su reino. De eso va a tratar Pablo aquí, Romanos 9, 10 y 11, ¿ok? Ahora, todos los estudiosos serios de la Biblia reconocen esta unidad de pensamiento entre los capítulos 9, 10 y 11. Todos. De manera que no vamos a entender Romanos 9 si no lo estudiamos en armonía, por lo menos con los otros 2 capítulos, ¿no? Esto es muy importante, así que no pase nunca ese detalle por alto. Muy bien. Así que el propósito de Romanos 9, 10 y 11 es responder la pregunta, ¿qué será de los judíos como nación? ¿Qué será de los judíos como nación?
Énfasis en cada capítulo. Capítulo 9, el pasado de Israel, su fracaso. Capítulo 10, el presente de Israel, su endurecimiento. Capítulo 11, el futuro de Israel, su restauración. Fácil, ¿no? Sencillo cuando vemos la Biblia en su panorama, en su contexto. Muy bien. Bueno, vamos entonces propiamente al capítulo 9. Y le vamos a llamar así, el fracaso de Israel. Capítulo 9, el fracaso de Israel. Porque ya sabes, capítulo 9 se centra en el pasado, fracaso. Capítulo 10 en el presente, endurecimiento. Y capítulo 11 en el futuro, restauración. Así que por eso le vamos a llamar aquí el fracaso de Israel. Aunque en nuestras Biblias va a aparecer así, ¿no? En nuestra Biblia va a aparecer como la elección de Israel. Sí, va a tratar la elección, pero básicamente va a tratar sobre el fracaso más que su elección. Es como un fracaso a pesar de su elección, ¿ya? Eso es lo que Pablo va a tratar aquí. Tenemos un principio aquí general. El mensaje clave de este capítulo es el siguiente, hermanos. La salvación no es un asunto exclusivo de un pueblo, linaje o cultura como creían los judíos, sino de todos aquellos que se acercan a Dios por la fe en Cristo Jesús. Esto es la proposición central de este capítulo 9. Esto es el mensaje importante y clave, ¿sí?, que va a dirigir el pensamiento o las frases y por ahí párrafos de este capítulo, ¿no? Otra vez, la salvación no es un asunto exclusivo de un pueblo, linaje o cultura, como creían los judíos, sino de todos aquellos que se acercan a Dios por la fe en Cristo Jesús. Muy bien. Estos primeros 3 versículos que estamos observando aquí, vamos a ver acá, ¿sí? Estos primeros 3 versículos, amados hermanos, van a hablar del dolor que sentía Pablo por el fracaso de Israel. ¿Ok? Esos 3 primeros versículos entonces lo vamos a entender como el dolor de Pablo por el fracaso de Israel. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a ver? En primer lugar, Pablo va a manifestar el dolor profundo que siente por su pueblo. Por ejemplo, en el versículo 2, vamos a leer así. Tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Ah? Ahí está. Gran tristeza y profundo, continuo dolor. Muy bien. Y bueno, entonces aquí vemos cómo Pablo tiene un dolor muy profundo por su pueblo, o sea, el pueblo de Israel. Versículo 3. El dolor de Pablo, ¿qué manifestaría? Manifestaría su amor por ese pueblo. Por ejemplo, dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor. Ahí está, vamos a ver. Por amor a mis hermanos. Ahora, cuando dice aquí mis hermanos, no lo vaya usted a espiritualizar y pensar que está hablando de cristianos de la iglesia. Cuando dice hermanos, se refiere a hermanos de nacionalidad, o sea, se refiere a los judíos, ¿ya? Y tenía él dolor por sus hermanos, o sea, los judíos, los de Israel, obviamente porque estaban lejos de la salvación, lejos de Cristo, lejos del Mesías. Así que el dolor de Pablo, ¿por qué era? Porque los amaba. Solamente dice ahí, por amor a mis hermanos. Pablo amaba a sus hermanos. Muy bien. Ahora, una vez yo hablé con un maestro calvinista, y le dije aquí, no, mira, aquí Pablo claramente está manifestando un amor por la Israel incrédula. Es impropio pensar que Pablo haga esto y que Dios no ame a esa nación, o que Dios no ame a los incrédulos, ¿no? Y bueno, es increíble la respuesta que él me dio. Él me dijo, no, lo que pasa es que no, ese pasaje en realidad está hablando desde el punto de vista de Pablo, o sea, él como hombre, ¿no? Entonces, no debes tomarlo eso como una declaración de Dios, porque eso lo expresa Pablo. Bueno, lo que hice fue lo siguiente. Fui al versículo 1, acá, retrocedí el versículo 1 y le dije, mira lo que dice Pablo. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu. Mira acá. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Así que Pablo estaba diciendo algo de sí mismo o estaba diciendo algo inspirado por el Espíritu Santo. Pablo sentía amor porque él es tan amoroso y su amor es tan grande
incluso que supera el amor de Dios, porque Dios tiene un amor limitado solo para los elegidos, pero Pablo ama aún a los que no han sido elegidos? Por supuesto que no. Pablo dice, si yo tengo amor es porque Dios me ha dado de su amor en mi corazón. Dios me da este testimonio en el Espíritu Santo. ¿Ah? Ahora, otra vez, supongamos que, como también otros dicen, no, lo que pasa es que ese versículo, esa parte que dice, mi conciencia, y yo tengo amor, eso no es inspirado, eso viene de Pablo. Pongámonos en el supuesto caso de que Pablo no esté siendo inspirado aquí y que está hablando de su propia cuenta. La pregunta se mantiene en pie. ¿Tiene Pablo más amor que Dios? ¿Que Pablo desearía hacer anatema, incluso cambiar su salvación por amor a los judíos incrédulos que rechazaron a Cristo? Pero Dios no los ama, que no ha provisto salvación para ellos. Eso es ilógico. Así que para poder entender todo Romanos 9, entiende primero estos primeros versos, hermano. ¿Cuál es el error nuestro? Que cuando vamos a estudiar Romanos, directamente nos vamos ¿dónde? Acá, a estos versículos, ¿no? Cuando dice estos versículos de acá, ¿no? Todos estos versículos de aquí. Versículo 11, ¿no? ¿Ve? Acá, versículo 13, como está escrito, a Jacob amé, más Esaú. Ahí vamos directamente, ¿no? Entonces, dejamos de lado los primeros versículos, creyendo que son meras introducciones nada más, ¿no? No, hermanos, los primeros versículos siempre son la base de todo lo demás. Ahí se está plasmando su intención, su corazón, su pensamiento. Así que les recomiendo empezar a estudiar desde los primeros versículos, ¿no? Todo esto, para poder entender todo lo demás. Si te salteas y vas a los versículos siguientes a querer entender qué significa tendré misericordia del que yo quiera, no vas a entender, por supuesto. Así que el pensamiento teológico aquí de Pablo es que obviamente había salvación para Israel, aunque ellos son los que están rechazando, pero Dios no es que no ha provisto salvación para ellos. ¿Sí? Por eso en el capítulo 10, ¿qué dice? Mira, vamos a revisar solamente un momentito. Capítulo 10. ¿No? Como algunos también dicen, no, eso simplemente es un mero deseo humano, pero no tiene nada que ver con la salvación. Bueno, Pablo no estaba de acuerdo. Pablo dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Ahí está, ¿no? Para salvación. ¿Sí? Muy bien. Bueno, y todo lo que ya completa el capítulo 10, que en otra oportunidad de repente revisaremos, ¿no? Así que estos primeros capítulos, hermanos, que estamos observando, perdón, estos primeros versículos que estamos observando de Romanos 9 son muy, muy importantes, ¿no? Para poder entender el planteamiento del autor en todo el capítulo. Entonces, esto de aquí nos está dando la base. Pablo tenía un amor de parte de Dios para con Israel. Él dice que esto lo recibe por testimonio del Espíritu Santo, ¿no? Mira todo lo que él demuestra aquí por estos judíos incrédulos. Verdadero amor que venía de Dios. ¿Ah? Así que eso debe ser la base para entender todo lo demás. Muy bien. Vamos a ver refutación a ideas contrarias. Algunos sugieren que el amor de Dios es limitado y que por esta razón solo salva a algunos y no a todos. Pero nosotros, en base a las declaraciones que Pablo hace en estos versículos, podemos hacer algunas interrogantes que precisan ser respondidas. Primero, ¿era Pablo capaz de amar más que Dios? Pregunta muy importante. ¿Podría Pablo amar más que Dios? Otra pregunta, ¿deseaba Pablo la salvación de Israel más que Dios mismo? En el verso que acabamos de leer en Romanos 10, Pablo dice, yo oro intensamente a Dios por la salvación de mis hermanos de Israel. Entonces, ¿deseaba Pablo la salvación de Israel más que Dios? ¿Deseaba Pablo entregar su propia vida por ellos, pero Dios no lo quiso hacer? ¿Dios no quiso proveer salvación para ellos? ¿Dios no quiso que Jesús muriera por ellos? Luego, ¿es Pablo más misericordioso que Dios? Preguntas importantes que precisan ser respondidas si queremos afirmar que Dios no ama a todos y que Dios no ha provisto salvación para todos. Aún así, estos versículos, mira, si fueran simplemente posturas, declaraciones puramente de Pablo, puramente humanas, la pregunta, como les dije, sigue en pie, ¿no? ¿Tenía Pablo más amor que Dios por el pecador? No, no puede ser eso.
Hay solo una respuesta aquí. Dios ama a Israel, aunque ellos lo han rechazado. Por esto, el amor de Dios por los no salvos es expresado a través del dolor de Pablo, quien escribía siendo, por supuesto, inspirado por el Espíritu Santo. Lo cual indica que no era una expresión meramente humana. Dios estaba expresando su amor y dolor por aquellos que se pierden. Así de simple. Luego, hermanos, vamos a pasar a los siguientes versículos, que serían aquellos de los más controversiales, ¿no? A partir del versículo 4 hasta el versículo 29 en adelante. ¿Ok? Y aquí le vamos a llamar las cuestiones debido al fracaso de Israel. Recuerda que Israel como nación había rechazado a su Mesías. Y esto habría generado por lo menos dos cosas en los creyentes, ¿ya? Dos cosas importantes. En los judíos había generado cuestiones, preguntas importantes, que Pablo va a mencionar algunas de ellas aquí. Luego, en los gentiles, ¿qué había generado esto? Malas actitudes, menosprecio hacia los judíos, ¿no? Así que Pablo, informado de estas cosas, va a hablar usando un estilo retórico, bastante retórico. Y eso hay que tomar en cuenta para este capítulo, que es altamente retórico. Bastante cuidado con eso. E irá formulando, por supuesto, algunas de las preguntas comunes que se hacían los judíos para responderlas allí mismo. ¿Ok? Así que prepárense para ver la solución a estas preguntas. Primera pregunta, vamos a ver. Lo vamos a ver a partir del verso 6 al verso 13. O sea, a partir del 4 al 5, todavía tenemos esto que Pablo estaba hablando de Israel, ¿no? Mira, son israelitas, claramente, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley. Aquí está. Claramente se refiere a Israel. O sea, no puede separar esto del contexto de Romanos 9. Si tú vas al versículo 11, 12, a Jacob amé y sacas tu doctrina de elección de salvación solo para algunos, ya fracasaste en la interpretación de este capítulo, porque no tomas en cuenta que Pablo aquí está hablando de una nación, la nación de Israel. Y dice de quienes son los patriarcas, o sea, los patriarcas hebreos, obviamente, ¿no? Y también dice, y de los cuales según la carne vino Cristo. Ahí está. Vino Cristo, o sea, Cristo vino obviamente de los judíos, pues, ¿no? Nació en Israel. Perdón, ¿ya? Muy bien, ahora sí. Entonces vamos a la primera pregunta, la primera cuestión que se estaba haciendo en este tiempo, ¿ya? A partir del verso 6. ¿Cuál era esta primera pregunta? La primera pregunta era, ¿ha fallado acaso la palabra de Dios? La primera pregunta. ¿Ha fallado acaso la palabra de Dios? Y por eso Pablo inicia en el verso 6 diciendo, no que la palabra de Dios haya fallado. ¿Ve? O sea, retóricamente él está respondiendo estas preguntas. Porque era un argumento de parte de los judíos, ¿no? Porque si eso fuese así, entonces la palabra de Dios ha fallado, ha fracasado. Esa era la cuestión, ¿no? Pero Pablo va a dar respuesta a esto, por supuesto. ¿Y cómo va a responder? No ha fracasado la palabra, sino que más bien ha sido cumplida la palabra, ¿no? Entonces, eso es la respuesta básica que Pablo va a hacer. La palabra no ha fracasado, más bien la palabra ha sido cumplida. ¿Por qué? En base a la Escritura, los hijos de Dios no son hijos según la carne, por descendencia o por linaje humano, sino según la promesa de fe, ¿no? Por eso que Pablo va a decir aquí, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino, dice, en Isaac te será llamada descendencia. Qué interesante, ¿por qué menciona esto de Isaac? Ya Pablo lo ha citado en Gálatas. O sea, lee Gálatas para que puedas entender esta parte. Cuando dice Isaac, aquí se refiere a quién? A Jesús, la simiente de Abraham, pues. La simiente aquí en un aspecto espiritual. O sea, se refería a la fe en Jesucristo. Entonces, no son hijos de Dios los que descienden físicamente de Israel, de Abraham, porque tienen sangre de Abraham, ¿no? Sino en Isaac te será llamada descendencia. O sea, la simiente, esto es Cristo. Por la fe en Cristo. ¿Ves? Pablo ya está ordenando estos puntos. Entonces dice ahí, esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios. Ahí está, claramente. No porque tengas ascendencia judía, eres hijo de Dios.
aunque así creían los judíos. Y esto también Jesús se encontró cuando Jesús habló con los fariseos, ¿no? Con los religiosos de los judíos. Oye, nosotros no somos esclavos de nadie, tenemos a Abraham por padre. Creen que simplemente por la descendencia judía, por la sangre judía que tenían en sus venas, ellos decían ya que son hijos del reino, que son hijos de Dios. Y eso es lo que Pablo está explicando aquí. No, no, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino, dice ahí, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Promesa de qué? Promesa de fe. La promesa de fe. No se olvide de leer Gálatas. Ahí Pablo va a explicar mucho de eso, ¿ya? Y a partir de esto, Pablo no solamente dio la respuesta, sino que va a dar la comprobación, ¿no? La comprobación, la evidencia. La primera evidencia, la primera comprobación que Pablo va a hacer es citar a Isaac e Ismael. Y para eso vamos al versículo 9. Porque la palabra de la promesa es esta. Ahí está. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre. Muy bien. Y dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Estos son los pasajes que son sacados de contexto, ¿no? Pasajes claramente malinterpretados, no entendidos a la luz de todo ese trasfondo que estamos observando. Entonces, muchos dicen, ya ves, ahí dice, mira, la elección, ¿sí o no? Ahí dice que la elección no es por obras, por bien ni mal que hayan hecho, sino por el propósito de Dios conforme a la elección, ¿sí o no? ¿Ves? Salvación de algunos para salvación. No, no está hablando de eso. Así que vamos a explicar muy bien esto para que no se vayan a confundir. En primer lugar, recuerden que estamos tratando el ejemplo de Isaac e Ismael. Muy bien. Ismael, amados hermanos, no era considerado descendiente legítimo por parte de los judíos, aunque sí lo era. Era hijo de Abraham, hijo de sangre. Además era el hijo mayor, pero se conjeturaba mucho de que no, porque no, Abraham lo había tenido con la esclava, entonces no se consideraba legítimo a Ismael. Entonces vamos a ver que por Isaac vino la promesa espiritual y no en Ismael. Qué interesante, ¿no? Ismael no era considerado entonces un descendiente legítimo. Y por ende los judíos podían decir, bueno, no hay problema con eso porque no es del matrimonio legítimo, es de una esclava. Los judíos podrían entonces argumentar que todo eso era bastante lógico, ¿no? Puesto que Ismael no era un descendiente legítimo. Pero ellos eran hijos de Dios porque descendían de Isaac, no de Ismael. Isaac sí era el hijo legítimo, ¿no? El hijo de la promesa. Entonces, cuando Pablo cita este ejemplo de Isaac y de Ismael, es para entender obviamente que, mira, Ismael siendo mayor y siendo hijo verdaderamente de Abraham, no fue parte de su descendencia el pueblo elegido. Y muchos argumentarían entonces, no, eso es porque él no era legítimo. Ante esto Pablo saca el siguiente ejemplo, el ejemplo de Jacob y de Esaú. Date cuenta, o sea, estos personajes están siendo aquí citados o ilustrados para explicar las verdades que él quiere cimentar en el contexto. Entonces vamos a ver aquí, no solamente en el versículo 9, acá, la promesa, esto aquí, habla de Isaac y Ismael, sino ahora va a hablar aquí, dice, ¿no? Acá, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, esta parte de acá. Muy bien, y ahí va a hablar de, mira, concibió de uno, de Isaac. Y Isaac va a tener a quién? A Jacob, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, de eso va a haber una promesa. Muy bien. Entonces dice aquí, se le dijo, el mayor servirá al menor. Ahí está. El mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Aquí se citan, por si acaso, se están citando dos pasajes del Antiguo Testamento. Uno, este de acá, es de la Torá, del Génesis. Y esto de acá, a Jacob amé, esto de acá, es del periodo posexílico, por si acaso. Y eso tiene mucha importancia, ya lo voy a explicar por qué. Entonces, ante el primer ejemplo de Isaac e Ismael, los judíos podían decir, con toda lógica, porque Ismael no lo consideramos legítimo. Nosotros venimos entonces de Isaac. Así que la adopción o la justificación o la entrada al reino, pues es nuestro derecho porque venimos de Isaac.
Muy bien. Ahora Pablo va a citar otro ejemplo, Jacob y Esaú. Y aquí sí se presenta un grave problema contra los judíos. ¿Por qué? Porque Esaú sí era considerado descendiente legítimo. Es más, eran gemelos. O sea, tan legítimo era que eran gemelos Jacob y Esaú. Compartieron el mismo vientre. Pero aún así, solo por medio de uno vino la promesa espiritual. No por los dos. Es más, ¿quién era el mayor? ¿Esaú o Jacob? ¿Quién era el mayor? Esaú, pues sí o no. Supuestamente debía venir por el mayor, por el primogénito, ¿no? Y aún así no sucedió eso. Encima de todo entonces, el mayor era Esaú y lo lógico era que la bendición la herede él, pero la heredó ¿quién? El menor. El menor. Con esto queda absolutamente comprobado que Dios no tiene hijos por medios terrenales, como la descendencia o el parentesco, sino por la promesa de la fe. Porque si hubiese sido por medios de sangre, de descendencia, entonces los dos serían hijos de la promesa. Los dos, ¿no? Entonces los que descienden de Saúl, que luego va a ser el pueblo de Edom, también tendrían que ser parte del pueblo de Dios. Pero no es así, ¿te das cuenta? Así que, conclusión. La palabra no había fallado, sino que había sido mal entendida. Los judíos pensaban que era suficiente con tener sangre judía en sus venas, pero Dios solo aceptaría el legado espiritual, no el carnal, porque si fuera el carnal, como dije, también los descendientes de Saúl tendrían que ser admitidos, simplemente por tener la sangre de Isaac, ¿sí o no? La descendencia de Isaac. Que todos son hijos, dice Pablo, por medio de la fe, Gálatas 3:26. Eso es la promesa. Entonces era un aspecto no de físico, no de sangre, sino era un aspecto espiritual. Tenemos una referencia a esto en Lucas 3:8. Lucas 3:8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. ¿Ves? Eso es lo que decían los judíos, ¿no? Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Entonces, los judíos están siendo rebatidos. Ellos pensaban, nosotros somos legítimos. ¿No? Somos legítimos. Venimos no de Ismael, sino de Isaac. Y venimos luego de Jacob, no de Saúl. Pero Pablo está citando este ejemplo para demostrar que no era por medios de sangre, no era por medios humanos, ¿no? de físicos, sino por medios espirituales, por medio de la fe. También Pablo esto lo va a explicar más a detalle en Gálatas, cuando habla de los hijos según la promesa, los hijos de la libre y los hijos de la esclava. Lean bastante Gálatas para que puedan entender, porque es el complemento del escrito de Pablo en Romanos, ¿ya? Bueno, ante esto vamos a ir a refutaciones a ideas contrarias, ¿ya? Algunos proponen que la mención que Pablo hace sobre Jacob y Esaú es una clara prueba de que Dios elige personas individuales para salvarlas. ¿Por qué? Porque está tocando aquí nombres propios, nombres particulares, ¿no? Isaac, Esaú. Entonces, ya ves, ahí está hablando no de pueblos, no de naciones, sino está hablando de personas individuales. Así que aquí Dios está cimentando la teología o la doctrina de la elección. Bueno, vamos a ver. Ellos piensan entonces que esta mención sobre Jacob y Esaú es una clara prueba de que Dios elige personas individuales para salvarlas y a otros no. Esto se produce, obviamente, por un vago entendimiento del versículo 11, ¿no? El versículo 11, ¿qué decía? Dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Ahí tenemos dos palabritas, hermanos, que están siendo tergiversadas. Lamentablemente la palabra elección y la palabra llama están siendo sacadas de su contexto, ¿no? Entonces son usadas aquí, fuera de todo el capítulo, para tratar de armonizarlas con el llamado individual a la salvación. No tenemos que hacer eso. La palabra elección y la palabra llama, el que llama, tiene que ser entendido aquí dentro de su contexto. Pero lamentablemente muchos van a ajustar más bien cada palabra a su propio entendimiento o su línea teológica, ¿no? Sin embargo, esto en realidad va a ser imposible, ¿sí? Va a ser totalmente imposible de aceptar. ¿Por qué? Por estas siguientes declaraciones o consideraciones. Número 1. Este verso es un paréntesis. Se debe tener cuidado cuando se trata de establecer doctrinas fundamentales en premisas o paréntesis y también de aislarlos del contexto de donde se les extrae. Ahora, si tú te das cuenta, Romanos 9 está lleno de paréntesis o de preguntas. Nunca se puede formular doctrina en base a una pregunta.
Tener cuidado con las reglas hermenéuticas. Ahora, Pablo usa este paréntesis solo para aclarar que el diseño del legado espiritual no obedeció a obras o mérito alguno de parte del hombre, sino al plan de Dios, el cual no aceptaría redención por medio de la descendencia física, sino por medio de la espiritual, que es la descendencia según la fe. Entonces, al paréntesis que nos referimos es a este que está acá, ¿no? Mira, ve, si no te has dado cuenta. Acá, verso 11, abre paréntesis, ¿te das cuenta? Y concluye, cierra paréntesis. Entonces, el hilo del autor es aquí, de aquí hasta aquí, y sigue acá. Entonces, este verso 11, ¿qué es? Un paréntesis. Nunca se puede edificar una doctrina en base a un paréntesis, mucho menos si lo sacamos de su contexto. Tener bastante cuidado con eso. Muy bien. Segundo, notemos que enseguida, al terminar con este paréntesis, Pablo cita la escritura cuando dice, por ejemplo, el mayor servirá al menor. Este verso también es usado para interpretar o intentar demostrar que Dios elige a una persona sobre otra, ¿no? Como dice, el mayor servirá al menor. Entonces algunos dicen, ya ves, ahí eso es una prueba de que Dios elige para salvación a una persona sobre otra. Sin embargo, Dios no se refería a personas particulares, sino a los pueblos descendientes de ambas personas. Muy bien. Entonces, esto lo vamos a saber porque el texto citado se encuentra fácilmente en Malaquías, ¿ya? Malaquías. Este libro se escribió, recuerden, cientos de años después de la muerte de Jacob y Esaú. Este libro se escribe en el periodo posexílico. Y recuerda que en el periodo posexílico, pues, había mucha incertidumbre por si Israel iba a continuar su legado. Si Israel se iba a levantar otra vez como nación, ya que habían sido destruidos, habían sido deportados, volvieron después de más de 70 años. Estaban en un periodo de incertidumbre. Y bueno, vamos a ver aquí que en Malaquías, en este libro, Dios se estaba refiriendo a Israel como Jacob, o sea, a la nación de Israel, no a Jacob el varón, el hombre, sino a Israel, la nación. Y a Edom, por supuesto, Edom es el pueblo de los descendientes de Esaú. Por eso dice Jacob y Esaú. Jacob, ¿quién es? Israel. Y Esaú, ¿quién es? Edom. Son dos pueblos, son dos naciones. Así que vamos a leer el verso completo que dice así. Esto está en Malaquías, ¿ya? Malaquías dice: y amé a Jacob y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación. Ese es el verso completo. Convertí sus montes en desolación. Así que obviamente Dios se refería a la nación de Edom, ¿no? Y la referencia a los montes se refiere a las montañas rocosas donde estaba la ciudad, la capital de Edom, que era Petra. Y que Dios finalmente los destruyó porque ellos habían ensoberbecido, se creían inconquistables, muy seguros en su ciudad de piedra. Y Dios los dejó en desolación. Entonces, ¿se refería a Esaú, la persona, o se refería a la nación de Edom? Por otro lado, si todo el énfasis de Pablo estuviera recayendo en la elección individual de las personas, Esaú hubiera tenido que llegar a ser siervo de Jacob, porque dice, el mayor servirá al menor. Pero ¿ocurrió eso? ¿Ocurrió que Esaú fue el siervo de Jacob? Por supuesto que no. Nunca Esaú fue siervo de Jacob. Nunca. Además vemos en el Génesis, en la reconciliación entre Jacob y Esaú, más bien que Jacob se puso como siervo de Esaú. Así que esto de aquí de el mayor servirá al menor no era para con las personas individuales, sino para con el legado espiritual. El legado espiritual de la fe. Lo que Pablo en realidad quiere resaltar es el trato de Dios con dos pueblos distintos. Un pueblo espiritual que es por la fe y uno carnal que es por linaje humano. A eso se refiere con el mayor servirá al menor. Y bueno, para rematar esto, para que no les quepa ninguna duda, vamos a Génesis capítulo 25, ¿ya? Porque esto es la parte que Pablo está citando en Romanos. Así que abran sus Biblias en Génesis capítulo 25. Muy bien. Y vamos hasta el versículo 23, porque esto es la parte de la escritura que Pablo está citando aquí en Romanos 9. ¿Ok? Génesis, vamos al capítulo 25. Y vamos a ver a partir del verso 19. ¿Ok? Acá está. Ahí está. Nacimiento de Jacob y Esaú. ¿Ve? Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac.
y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. Ahí está, esto es lo que Pablo está citando, ¿no? Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo, muy bien. Y oró Isaac, dice, y Jehová por su... Ahí está. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Muy bien. Y los dos luchaban, mira, y los dos, o mejor, perdón, y los hijos luchaban dentro de ella. Aquí dan a entender que habían dos bebés, dos hijos en el vientre, ¿no? Y dijo ella, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a ¿quién? A Jehová. Mira esto. Fue a consultar a Jehová y le respondió Jehová. ¿Cómo consultaban a Jehová en este tiempo? Por medio de sacerdotes, ¿no? Sacerdotes que habían en la época. Muy bien. Entonces se fue a consultar a Jehová y le respondió Jehová. ¿Cuál fue la respuesta de Jehová? Mira con atención. ¿Qué? ¿Dos hijos? ¿Dos hijos? No, dos naciones. Dos naciones hay en tu seno. Y otra vez, y dos pueblos. Y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo, esto es lo que Pablo cita. El mayor servirá al menor, ¿sí o no? El un pueblo se refiere a ¿qué? ¿A las personas individuales? ¿O se refiere a los pueblos? Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Ahí está. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y, dice, el mayor servirá al menor. Ahí está. Entonces, esto es lo que Pablo está citando. Y aún en el Génesis se entendía esto para los pueblos, no para con las personas individuales. Así que hay que ubicar la Biblia en su contexto, hay que entender la Biblia en su panorama general, hermanos. Dos naciones, dos pueblos, un pueblo, y cuando dice el mayor servirá al menor, se refiere a los pueblos, no a las personas, ¿no? Así que aquí la escritura es, hermanos, bastante clara. Así que sacar Romanos 9 del 11 en adelante para decir aquí hay elección de algunos, de solo uno, que Dios eligió a Jacob y no a Esaú, así que Jacob se fue al infierno, perdón, Esaú se fue al infierno y Jacob al cielo, ¿no? En la historia vemos que Esaú se arrepintió, ¿sí o no? Sí, se reconciliaron, se arrepintió, ¿no? Entonces tal cosa de la elección para salvación no está comprendida en estos pasajes. Solamente es una eisegesis, una idea añadida sobre estos pasajes. Pero si estudias bien los pasajes, no es lo que está enseñando, ¿no? Así que la conclusión a la que Pablo quiere llegar es obvia. Aunque Esaú era descendiente legítimo, no fue considerado heredero de la promesa. Es así con muchos judíos también el día de hoy, ¿no? Que tienen sangre legítima, pero no serán considerados parte del pueblo de Dios solo porque tengan sangre judía. Ellos tienen que recibir por fe la promesa de Dios que es en Cristo Jesús. Así que Dios no ha dejado con puerta cerrada a muchos, sino que todos pueden alcanzar salvación por medio de la fe en Cristo. Esta verdad va a ser reforzada mucho más en el capítulo 10, donde Pablo pide que se envíen misioneros a la nación de Israel incrédula, sobre todo en el verso 14 y verso 15. Claro, él oraba por esa nación y quería ir a predicarles. Ese era sus ganas, su deseo, su pasión. Pero como él había sido enviado a los gentiles, no podía hacer eso. Así que ¿qué pide? Pide que haya quienes les vayan a predicar. Ese verso que dice, por ejemplo, ¿cómo oirán si no hay quien les predique, ¿no? O ¿cómo creerán si nadie les predica? No se refiere a las naciones del mundo, se refiere más bien que del mundo, de los creyentes ya salvos, vengan a Israel a predicarles para que crean el Evangelio. Así que Pablo no creía que Israel había sido desechada porque no es elegida, no. Pablo creía que cada persona tiene la oportunidad de ejercer fe en el Evangelio y creer en Cristo para salvación. Esto es lo que Pablo va a enseñar en todas sus cartas. Muy bien. Y con esto dejaríamos la primera cuestión. La primera cuestión entonces era, ¿ha fallado, fracasado la palabra de Dios? No, simplemente que había sido mal comprendida la palabra. ¿Los judíos qué pensaron? Que la justificación es simplemente por tener sangre o descendencia judía en las venas. Y Pablo dice, no, has entendido mal la palabra, ¿no? Más bien era por el asunto de la fe. Muy bien. Vamos a la segunda cuestión y para eso vamos a ir del capítulo 9, otra vez, capítulo 9 Romanos, del verso 14 al verso 18, ¿ya? Capítulo 9
y vamos a ver versículo 14 hasta el versículo 18 para ver la segunda cuestión. Vamos a acelerar un poquito más porque ya el tiempo nos gana. Ahora los judíos pasaron o pensaron que es muy injusto elegir un pueblo que va a ser luz a las naciones y que al final cualquier persona puede ser usada en el ministerio del evangelio sin la necesidad de pertenecer a Israel, sin circuncidarse, sin cumplir las ordenanzas dejadas en Israel. Así que la pregunta es, ¿hay injusticia en Dios? ¿Es injusto Dios? ¿Dios elige al pueblo de Israel para que al final lo deje desechado, lo deje de lado? Así que ellos hayan tenido los pactos, recibido las promesas, celebrado las ceremonias, todo eso, y que ahora los gentiles reciban igual favor e incluso que muchos de los judíos sean reprobados para la salvación, era totalmente descabellado para ellos, ¿no? Ellos decían, esto es injusto. ¿Cómo es posible que nosotros, los que tenemos los pactos, las promesas, cómo es posible que nosotros hayamos sido desechados a un costado? ¿Cómo es posible que hayan gentiles hoy predicando el evangelio, ¿no? Recibiendo las bendiciones espirituales y muchos judíos no? Así que, ¿es injusto? Entonces Pablo va a comenzar el verso 14 diciendo, ¿no? ¿Qué pues? ¿O qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Ahí está. Una de las preguntas, una de las cuestiones que venían especialmente por parte de los judíos, ¿no? Respuesta, Pablo dice, en ninguna manera, ¿no? No hay injusticia en Dios. Esto es lo que Pablo va a responder aquí. No, en ninguna manera. Y a continuación, Pablo va a dar la comprobación. Muy bien. Primera comprobación del verso 15 al verso 16 va a usar el ejemplo del judío. El ejemplo del judío. Y dice así, verso 15 al 16. Pues, recuerda que este pues está diciendo que esta es la explicación de esta respuesta que no hay injusticia. Bien. A Moisés dice, ojo, esto es al judío, a Moisés. ¿Qué le dice a Moisés? Vamos a ver acá. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Otro de los versículos muy mal entendidos, lamentablemente. Muy mal aplicados porque, mira, acá dice Dios que no tiene misericordia de todos, sino más dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, ¿no? Me voy a compadecer del que yo me compadezca, no de todos, ¿eh? Dios no quiere misericordia de todos, así que la misericordia de Dios es limitada, como dicen algunos expositores por ahí en las redes sociales, ¿no? Expositores calvinistas. No, Dios no tiene misericordia para todos, solamente para los que Él quiere. Así que eso nos habla de una elección de solo algunos para salvación, ¿no? Y dice el verso 16, así que, como conclusión, no depende del que quiere ni del que corre, ¿sí?, sino de Dios que tiene misericordia. Ahí está. Y estos son los versículos que son usados para decir, ¿no ves? La salvación es solo para algunos elegidos que Dios ha querido tener misericordia, pero no para todos. Qué interesante, ¿no? Muy bien. Bueno, en estos versículos, hermanos, Pablo está respondiendo que no, que el hecho de que los judíos estén puestos aparte, a pesar de ser el pueblo elegido, no era una injusticia de parte de Dios. Para eso va a tomar primero el ejemplo de Moisés. Esta frase, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, es tomado de Éxodo 33, 16 al 19. Vamos allá. Éxodo, ¿ya? Éxodo 33. O sea, si te das cuenta, Pablo aquí está citando bastante las escrituras. Así que si yo no estudio esas escrituras, yo no estudio el Antiguo Testamento, no voy a entender. Porque Pablo tenía en cuenta el contexto, el trasfondo en que se dieron esos escritos. Pero como yo no los estudio, no los leo, yo quiero simplemente entender Romanos y sus versículos por sí solo. No entiendo. Entonces vamos a Éxodo, ¿ya? Éxodo capítulo 33 a partir del verso 16. Muy bien. Acá está. Dice así. Mira, aquí vamos a ver que es Moisés quien está orando, ¿ya? Y en el verso 15 dice, y Moisés respondió, ahí está, ¿ve? Moisés va a hablar con Dios. Y Moisés le dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí, ¿ve?
Claro, para esto hay que entender la promesa del pacto abrámico desde el inicio, desde Génesis, ¿no? Desde los primeros pasajes, que el propósito de Dios era que Israel sea luz a las naciones. O sea, el propósito de Dios era alcanzar a todas las naciones. Y Moisés estaba aquí pidiendo un favor especial a Dios, que Dios habite para con ese pueblo de ellos, los judíos nada más, los hebreos en este caso, ¿no? Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá, dice acá, y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, y yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Mira lo que está pidiendo Moisés. Por favor, hay que prestar atención al contexto, por favor, para entender bien. Vamos a desmenuzar esto. Mira, ¿en qué conocerá aquí, o en qué se conocerá aquí que he hallado gracia a tus ojos? Bueno, mira Dios, yo te doy una solución. ¿En qué conocerán todos que finalmente yo hallé gracia a tus ojos? Ahora, no solamente yo, dice yo y tu pueblo. ¿A qué pueblo se refiere? Por supuesto Israel. Pues. Bueno, Moisés mismo da la solución, la respuesta. Si no, mira, en que tú andes con nosotros, ahí está. Uno, que tú andes con nosotros. Luego, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. ¿Qué estaba pidiendo Moisés aquí? Moisés estaba pidiendo un exclusivismo, pues. Moisés estaba diciendo, Dios, que nosotros seamos apartados de todos los pueblos, que solo para nosotros, tú morando en nosotros. Tú, mi pueblo, yo y tú, y nada más, y nadie más, que seamos totalmente lejos de todos los pueblos. ¿Sí se dan cuenta de lo que está pidiendo Moisés? Moisés estaba pidiendo que Dios esté en medio solo de Israel y que el pueblo y la salvación, ¿no? Y la comunión con Dios sea solo con Israel y no con todos los otros pueblos. Eso es lo que está pidiendo el Señor, perdón, Moisés al Señor. Pero vamos a ver acá. Vamos a ver acá. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Y le respondió, ¿no? Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Muy bien. Y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia. Ahí está la respuesta divina. Tendré misericordia del que tendré misericordia. Y seré clemente para con el que seré clemente. Entonces, ¿qué es lo que Moisés estaba pidiendo? Señor, que solo nosotros andemos contigo y que tú andes en medio de nosotros y que seamos totalmente apartados de todos los pueblos. Es decir, Moisés estaba pidiendo misericordia solo para Israel. Una misericordia limitada, una misericordia exclusiva. ¿Y qué le responde Dios? No, Moisés, mi misericordia no será solo para con Israel. Yo usaré a Israel, sí, voy a hacerles bien, voy a bendecirles. ¿Para qué? Para proclamar mi nombre a todas las naciones. Y yo me compadeceré del que quiera, no de los que tú me digas. Yo no quiero tener misericordia solo de Israel. Yo quiero tener misericordia de ¿qué? De todos los pueblos. Del que yo quiera. Entonces hay que entender el trasfondo, el contexto, por favor, hermanos. Mucho cuidado con esto porque no estamos interpretando versículos aislados. Estamos interpretando, hermanos, cada versículo, cada pasaje según su contexto y su panorama general en las Escrituras. Esto es lo correcto. Entonces, volviendo a Romanos 9. Pablo, que está citando esta porción del Éxodo, dice aquí, a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. O sea, ¿eso quiere decir que la misericordia es solo para pocos? No, al contrario. Eso quiere decir que la misericordia es para todos. ¿Por qué? Porque Moisés está pidiendo todo lo contrario. Moisés pedía, Señor, por favor, que solo nosotros seamos apartados de entre todos los pueblos, que solamente andes en medio de tu pueblo. Y digo, no. Tú no me puedes decir a mí cómo hacer las cosas. Yo voy a tener misericordia del que yo tenga misericordia. Así que es todo lo contrario. Este versículo que es usado por muchos para limitar la misericordia de Dios, en realidad Pablo lo está usando ¿para qué? Para entender que la misericordia de Dios es para todos. Es un versículo bastante expansivo, si se dan cuenta, ¿no? Bueno, lo que Moisés entonces está pidiéndole a Dios es una exclusividad para con los judíos, que ellos sean los que moren con Dios y vean su gloria. Muy aparte de todos los pueblos de la tierra. Dios le responde que mostrará su misericordia a quien Él quisiere.
La misericordia de Dios no está condicionada a un pueblo específico. Eso es la enseñanza aquí. Si Dios quería tener misericordia de todos los pueblos, de todos los gentiles, los judíos no podían replicar nada a esto. Eso no es injusticia. Eso es simplemente la gracia de Dios, los atributos de Dios obrando en perfecta armonía. Muy bien. Bueno, vamos a ver el siguiente ejemplo, versículos 17 y 18. Ahora va a citar el ejemplo del gentil. Porque aquí antes citó el ejemplo del judío con Moisés, ¿sí o no? Con Moisés, ¿no? A Moisés dice. Ahora va a decir, porque la escritura dice a Faraón. Antes era Dios diciéndole a un judío. Ahora es Dios diciéndole a quién? A un gentil. Porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado, mira, por toda la tierra. O sea, aquí estaba citando esto Pablo para decir que Dios estaba endureciendo a Faraón y no quería salvarlo. No, Pablo está citando esto para entender que Dios hizo todo lo que hizo a través de Israel y de Egipto para mostrar que, ahí está, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Es tan difícil entender esto? ¿Saben cuándo es difícil entender? Cuando ya vamos a la Biblia con nuestra idea preconcebida. Cuando ya vamos a la Biblia con un planteamiento, una teología ya arraigada en nuestra mente. Entonces leemos esto y nos dificulta porque tenemos ahí como unos lentes que no nos dejan ver bien. Pero en realidad es muy sencillo lo que está diciendo aquí la Escritura, ¿no? Es muy fácil de entender. No, Faraón. Lo que hago aquí es para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Eso es el énfasis de Pablo. Que Dios quería ser glorificado no solo en un pueblo específico, sino en todos los pueblos de la tierra. A eso se refería el apóstol Pablo. De manera que, concluye otra vez, de manera que, de quien quiere tener misericordia, de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Esto de aquí ya vamos a explicar a qué se refiere con el endurece. Muy bien. Entonces, aquí vamos a ver lo siguiente. Dios usó un pagano para llevar su nombre por toda la tierra. Eso es la idea de Pablo. Esto era innegable para el judío, ¿sí? Y recordemos que estamos tratando de dos pueblos. Dios puede usar a judíos como a gentiles para glorificarse. Esto no depende de nadie más, sino solo de Él mismo. Así que vamos a la conclusión. No hay injusticia en Dios, ya que nadie puede decirle de quién tener misericordia y de quién no. Dios también quiso extender su misericordia a los gentiles y los judíos no tienen nada en sí mismos como para redarguir a Dios de que ha obrado mal con esta decisión. Vamos a ver lo que dice Ceballos, ¿ya? En su libro de Romanos. Dice así: son las palabras de Dios a Moisés después de su intercesión por los hijos de Israel, cuando ellos habían adorado al becerro de oro. El significado de la cita es que nadie puede poner a Dios bajo obligación. El hombre no puede hacer reclamos delante de Dios en base a su linaje o su comportamiento. La manifestación de la misericordia de Dios es totalmente libre de toda pretensión humana de merecerla. Así de simple, ¿no? Referencia, Hechos 11:18. Dice así: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Claro, porque antes los judíos pensaban que Dios era exclusivo solo con ellos. Pero lo que Dios mostró en Hechos capítulo 10 y 11, ¿no? Hasta el capítulo 15, con el ejemplo de Cornelio, los gentiles y que se iban convirtiendo al Señor y se veía la evidencia del Espíritu Santo, lo mismo que sucedió con los judíos en Hechos 2, pues eso demostraba para ellos, era una nueva lección. Oye, los gentiles también tienen la misericordia de Dios. ¿Ve? Pero judíos que estaban en Roma todavía no habían entendido bien esa verdad, si se dan cuenta, ¿no? Muy bien. Refutación a ideas contrarias, ¿ok? Algunos proponen que la frase tendré misericordia del que yo tenga misericordia indica que la misericordia de Dios es limitada solo para algunos elegidos. Pero es todo lo contrario, como ya hemos analizado en el pasaje, ¿no? Es todo lo contrario. Esta frase más bien enseña que la misericordia de Dios es infinita e inclusiva. Según el contexto, los judíos reclamaban una aparente injusticia de Dios por dar misericordia a los que no eran parte de ellos. Pero lo que Pablo quiere que entiendan es que la misericordia de Dios no es limitada por cuestiones de nacionalidad o linaje. Para refutar este planteamiento basta con citar la conclusión a la que Pablo quería llegar, ¿no?
Por supuesto, esta conclusión se encuentra al final de la unidad de pensamiento, ¿no? ¿Recuerda cuál era la unidad de pensamiento? ¿Sí? Capítulo 9, 10 y 11 es la unidad de pensamiento. Así que, ¿dónde está el final de esta gran frase o gran idea, gran conjunto de pensamiento? En el capítulo 11, ¿sí o no? Así que vamos al capítulo 11. Y recuerda que la cuestión es si Dios tiene misericordia de unos pocos o de todos, porque el versículo decía, ¿no? Tendré misericordia del que yo quiera. Bueno, si vamos a Romanos capítulo 11, ahí se nos explica finalmente. Recuerda que Pablo va a continuar su pensamiento hasta el final del capítulo 11. Muy bien. Muy bien, así que vamos allá. Romanos capítulo 11. Vamos hasta el verso 33. Acá, verso 32, perdón. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de ¿qué? De todos. Según el contexto, Pablo está hablando frente justamente a esas discrepancias que había entre judíos y gentiles. Mira acá, por eso dice acá. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, ¿no? Porque los gentiles se jactaban contra los judíos también. ¿Y cuál es este misterio? Dice que ha acontecido a Israel, ahí está, a Israel, endurecimiento en parte, no total, en parte. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hasta que Dios haya dicho, hasta aquí se acabó el imperio, ¿no?, del mal en el mundo y Él venga a establecer su reino. Y entonces dice, y luego todo Israel será salvo. Muy bien. Así que, dice, en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros. En cuanto al Evangelio son enemigos, ¿quiénes? Los judíos, por la nación de Israel. Pero en cuanto a la elección, ¿qué elección? Elección de Israel, su propósito, ¿no? Su llamado. Pero en cuanto a la elección de Israel son amados por causa de los padres. Entonces, vamos a ver acá. Mira, pues como vosotros también, o sea, ¿vosotros quién se refiere? Los gentiles, pues. En otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Muy bien. ¿Cómo alcanzaron misericordia? Por la desobediencia de ellos, judíos. Por la misericordia de ellos. Ustedes alcanzaron misericordia, los gentiles. Así también estos, o sea, los judíos, han sido desobedientes. Ahí está. Han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, o sea, los gentiles, ellos también alcancen misericordia. Los judíos. ¿Ve? Entonces ahí dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de ¿quién? De todos. Ahí está. Para tener misericordia de todos. Entonces, así es como concluye el pensamiento de Pablo. Pues. Ustedes no tienen por qué estar en discrepancia, ¿no? Que si son judíos, que si son gentiles, que son elegidos, que no son. No. Recuerden que Dios tuvo misericordia para con todos. Dios tiene misericordia, Él ha querido tener misericordia de todos. No de unos solos, no de unos pueblos, no, de todos. Eso es la respuesta de Pablo, ¿te das cuenta? Es el pensamiento. Entonces, así es como Pablo lo define. ¿Hay ejemplos bíblicos que demuestran que esta enseñanza viene de Dios? Por supuesto que sí, ¿no? En el Antiguo Testamento, por ejemplo, tenemos a Jonás, un judío celoso por la misericordia que Dios mostró para con su pueblo pagano, o un pueblo pagano, como el pueblo de Nínive, ¿no? En el Nuevo Testamento tenemos también el ejemplo que usó Jesús con la historia del hijo pródigo. El mayor, ¿no? El hijo mayor, el hermano mayor, refunfuñó por la misericordia que su padre había mostrado para con su hijo menor. Según el contexto, Jesús estaba diciendo esta parábola para redarguir a quién, a los fariseos religiosos, pues, ¿no? A los judíos, que Jesús tenía compasión de la gente pecadora y hasta que no eran considerados parte del pueblo de Israel, ¿no? Y si esto no es claro, recordemos cuando Jesús estuvo en Nazaret y les dio a los celosos judíos dos lecciones preciosas de la misericordia extensiva de Dios. Por ejemplo, número 1, la viuda de Sarepta, ¿no? En el Antiguo Testamento, ¿te recuerdas con Elías? A la que fue enviada el profeta Elías, aun cuando habían muchas viudas en Israel. Eso le dijo Jesús y eso le dolió a los judíos, ¿no? Mira, la viuda de Sarepta no era del pueblo de Israel, no era judía, ¿no? Y en Israel habían muchas viudas, pero más bien Dios llevó su misericordia a la viuda de Sarepta. Claro ejemplo contra los judíos celosos de su nacionalidad, ¿no? Y también citó a Naamán el sirio,
a quien Dios sanó, aunque habían muchos leprosos en Israel. Naamán era sirio, no era judío, ¿no? Pero el Señor sanó a Naamán el sirio cuando habían muchos leprosos que fueron dejados en Israel. Interesante. Esto, por supuesto, enfureció a los judíos tanto que sacaron a Jesús fuera de la ciudad con la intención de matarle. Eso está en Lucas capítulo 4, los que notan, Lucas 4, 24 al 30. ¿Mm? Así que desde siempre Dios estaba enseñando esta verdad. Su misericordia no se limita al pueblo judío. Esa es la verdad que Pablo está mostrando aquí en Romanos capítulo 9, ¿no? No tiene que sentirse parte de un pueblo elegido especial. Dios quiere tener misericordia de todos, así no sean judíos. Y esta enseñanza no solamente está en Romanos 9, está en toda la Biblia. Solamente hemos citado algunos ejemplos. Luego hay otra frase, dice, no depende del que quiere ni del que corre. Otra de las frases que es citada por los calvinistas, ¿no? Dicen que es una frase excluyente. Los calvinistas piensan que esto se refiere a que ningún ser humano podría ser salvado si Dios de antemano no lo hubiese elegido. Pero nuevamente ubiquemos esta frase dentro del contexto. El que quiere es una expresión para referirse a los pueblos gentiles, mientras que el que corre con mayor seguridad se refiere a los judíos, ya que en la conclusión de Pablo, ¿no? Vamos al final de Romanos 9, ¿ya? En la conclusión del capítulo 9, Pablo dice que eran los judíos que corrían e iban tras una justicia fuera de Cristo. Vamos a ver. Volvamos a Romanos capítulo 9 y vamos al final, porque recuerda que para entender las premisas de un autor siempre mira su conclusión, ¿no? Porque ahí está a dónde él nos quería llevar. Vamos allá. Romanos capítulo 9, verso 30. ¿Qué pues diremos? ¿Ve? Esto va a ser su conclusión. En conclusión a todo esto, eso significa, ¿qué pues diremos? Bueno, que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Ahí está. Los gentiles simplemente son justificados por la fe, no porque sean elegidos. Mas Israel, ahí está, mira la diferencia, ¿no? Mas Israel, que iba, ahí está, esto es que corría. Ellos corrían tras una ley de justicia, no la alcanzó, ¿no? ¿Por qué? Porque iban tras ella, o sea, corrían tras ella, no por fe, sino como por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Muy bien. Así que esta frase de no depende del que quiere ni del que corre, no se refiere obviamente a que solo algunos son elegidos para salvación, no. Se refiere a que no dependía tanto de qué pueblo eras, de qué linaje, qué descendencia, ¿no? Si guardabas o no guardabas la ley, ¿no? Sino se refiere a que a los que son de la fe. Depende de la fe. Y por medio de la fe, Dios pues hace que el hombre alcance la misericordia divina, ¿no? Muy bien, así que la conclusión es muy clara. Dios ha querido tener misericordia de todos los pueblos, tanto de judíos como de gentiles. Ninguno puede objetar en contra de la misericordia ofrecida al otro. No hay injusticia en Dios, no hay acepción de personas para con Dios. Su misericordia no es limitada, más bien es grande que llena toda la tierra, ¿no? Pasamos a la última cuestión, la cuestión que dice, ¿por qué pues inculpa a Dios? A partir del verso 19, ¿ya? Estamos en Romanos 9, vamos al verso 19. Otra de las cuestiones que Pablo va a resolver en este capítulo, ¿no? Dice así. Pero me dirás, esta vez Pablo está resolviendo cuestiones que se hacían en ese tiempo, ¿no? ¿Por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Muy bien, estos versículos claros que también son quitados de contexto. Por eso cada vez que hablamos con un calvinista sobre algún tema de la elección, predestinación, siempre dice Romanos 9, todo lo que saben citar es Romanos 9, ¿no? Porque creen que aquí encuentran una fuente, una evidencia absoluta de la predestinación o elección, por supuesto porque lo sacan de todo su contexto, ¿no? Pero Romanos 9 en su contexto para nada enseña las cosas que proponen el calvinismo, ¿no? Esta última cuestión tiene que ver con el estado de Israel, el estado actual de Israel. Recuerda que en el presente Israel está endurecido, ¿no? Si la voluntad de Dios era extender su misericordia a los gentiles sin la necesidad de la mediación de Israel, entonces ¿por qué inculpa si sus propósitos se han cumplido? Esto no debe entenderse como una cuestión de salvación personal, sino del uso que Dios hace de dos pueblos distintos, ¿ya?
¿Cuál es la respuesta de Pablo aquí? Respuesta es, ¿quién eres para que alterques con el plan de Dios? Dios puede usar un grupo para su gloria y desechar a otro grupo para mostrar su justicia. Es básicamente la respuesta que Pablo va a hacer y luego va a ir detallando, va a ir explicando, ¿no? Ahora, que Dios use a un grupo no quiere decir que automáticamente todos los que componen ese grupo sean salvos. Por favor, Israel, por ejemplo, fue elegido. Todos los de la línea de Isaac eran descendientes legítimos de Isaac, pero todos son salvos. No. Así que Dios use a un grupo no quiere decir que todos los integrantes de ese grupo son salvos. Como Israel, que era el pueblo elegido, más la salvación del alma era una cuestión de fe personal. Igual que un grupo sea endurecido, no quiere decir que Dios esté condenando a todos los miembros de ese grupo. Lo acabamos de ver con Israel. Pablo dice que Israel está endurecida, ¿sí o no? O sea, la nación. ¿Eso quiere decir que cada uno no puede ser salvo de los judíos? Sí, cada uno es salvo. Entonces, cuando hablemos de endurecimiento, ¿no? Cuando hablemos de ser usados, no estemos pensando que son salvos o son condenados. Aquí Pablo se refiere más bien a un plan que en el capítulo 11 va a citar con a todos se encerró bajo desobediencia para tener misericordia de todos. Es un plan más de orden escatológico. Entonces no se refiere a la salvación individual. La salvación individual siempre está abierta para todos. Muy bien. Entonces, que un grupo sea endurecido no quiere decir que Dios esté condenando a todos los miembros de ese grupo. ¿Por qué? Pablo mismo en el capítulo 10 afirma que oraba por la salvación de sus compatriotas y que quería llevarles el evangelio. Muy bien. Luego en el capítulo 11 claramente dice que Dios no ha desechado a su pueblo. De otra manera, Pablo mismo, con muchos de sus acompañantes que eran judíos, no serían salvos. Así que hay una delgada línea para confundir la salvación del alma con la elección de un pueblo para propósitos terrenales. Así que tengamos mucho cuidado en eso. Hay veces que Dios va a elegir a ciertos pueblos para ciertos propósitos, ¿no? No quiere decir que todos ellos sean salvos. Lo mismo en sentido contrario. Que Dios endurezca a un pueblo, como endureció a Israel, no quiere decir que todos ellos van a ser condenados. Muy bien. Bueno, vamos a la comprobación. Versículo 21. Pablo dice, hay dos vasos, hay dos recipientes. Los vasos de ira es la Israel incrédula, la nación de Israel, que en el verso 22 dice que corren tras una ley de obras, ¿no? Lo acabamos de ver al final también del capítulo. La Israel incrédula, vasos de ira, aquellos que corren tras una ley de obras. Luego hay otra, la nación espiritual. Esos son los vasos de honra, los que aceptan la gracia por fe. Romanos 9, del 23 al 24. Pablo lo ha dicho claramente, ¿no? Bueno, Ceballos también, en el comentario de Mundo Hispano, dice, la conclusión es que el soberano de la historia es libre para destinar a los hombres para diferentes funciones en el curso de la historia de redención para el cumplimiento de su propósito. Hasta aquí parece evidente que la ilustración del alfarero se refiere solamente a los usos o roles de los vasos. No hay ninguna sugerencia de una voluntad caprichosa en la manera de proceder de Dios, ni hay alusión a los destinos finales de las personas. De hecho, en la continuación del argumento, Pablo demostrará que Dios procede con paciencia y misericordia para con todos, ¿no? Entonces no se refiere propiamente a desechar a la persona, sino al uso. En este caso tenía que ver mucho con lo que administraban. Refutación entonces a ideas contrarias. Algunos sugieren que el ejemplo del alfarero demuestra que Dios elige a algunas personas para salvarlas y así glorificarse y a otras para desecharlas a la condenación, mostrando así su poder y su justicia. Pero no hay nada en el pasaje que nos indique o demuestre que Dios elige o desecha personas individuales para salvarlas o condenarlas, ¿sí? El contexto nos habla más bien de dos pueblos y sus ministerios evangelísticos en la tierra. Recuerda que Israel ejerció un ministerio pero de forma terrenal. Dios iba a levantar un pueblo espiritual para así ejercer el ministerio correcto en la tierra. El contexto entonces nos habla de dos pueblos y sus ministerios evangelísticos, ¿no? Israel no cumplió este ministerio y ¿qué pasó? Fue endurecido, o sea, fue puesto aparte. Y aún con todo esto no ha sido desechado, pues Pablo mismo dice que en el futuro serán restaurados a su ministerio como olivo natural. Así que no es un desechar para siempre y no implica condenación. Simple es asunto de ministerio, porque recuerda que después del rechazo de Israel se iba a ingresar al tiempo de la gracia, donde Israel ya no iba a ejercer ministerio, ¿sí? Entonces, ¿quién ejerce el ministerio hoy? Gentiles por medio de la fe
en el tiempo de la gracia, pero para el futuro, cuando los gentiles ya sean arrebatados en la iglesia, obviamente Israel volverá a ser levantada como agente ministerial en el mundo. Pero si se quiere dar una aplicación personal a esta enseñanza, se debe entender que la forma de endurecer de Dios no es por medio de una elección arbitraria como muchos dicen. O algunos piensan que lo hace propiciando las diferentes respuestas de cada quien. Es como que Dios tomara tu corazón y lo volviera duro. No es así. Como hemos visto en todo el contexto, Dios obra de la misma manera para con todos. Extiende su misericordia a todos y la proclama a través de su mensaje por todos lados. Romanos 10:18 dice claramente eso. La misma palabra que conduce a la fe, el mismo evangelio que produce salvación, en los que creen, es el mismo instrumento que endurece a los incrédulos. O sea, no hay cosa diferente. No es que a los salvos o a los elegidos Dios les va a dar arrepentimiento, les va a dar fe, y a los demás Dios les va a endurecer para que nunca obedezcan al evangelio. No. Dios le da a todos lo mismo. La misma palabra de salvación es la que salva a los creyentes y al mismo tiempo endurece a los incrédulos. Es lo mismo. Entonces, para entender bien sobre este aspecto del endurecimiento de Dios, tendremos que hacernos la pregunta, ¿cómo endurece Dios? Esa es la pregunta. ¿Cómo endurece? ¿Toma tu corazón, lo agarra y por su poder lo vuelve duro para que nunca reciba salvación? La respuesta es simplemente con su palabra. En el capítulo 10 dijo que Dios había hecho salir su palabra como un sol. Vamos a verlo ahí. Romanos capítulo 10, siguiente capítulo nada más, ¿ya? Esta es la forma en la que Dios va a endurecer o al mismo tiempo en la que va a salvar también, ¿sí? Vamos a ver aquí. Mira, dice ahí. Pero digo, ¿no han oído? ¿No? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Y está hablando de Israel, claramente. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Claro, está hablando de Israel por el contexto, ¿no? Entonces, ¿fue endurecido Israel porque simplemente Dios tomó sus corazones y los endureció? No. El mismo instrumento que fue utilizado para dar salvación a los gentiles por fe es el mismo instrumento que utilizó para endurecer a Israel, la palabra de Dios, el evangelio de salvación. El mismo instrumento. Así que, ¿cómo endurece Dios? Con su palabra. Así que vamos a poner un ejemplo. El calor del sol, porque Dios pone aquí que la palabra salió como el sol, ¿no? Como el sol por todo el mundo, ¿sí? Entonces, de la misma manera que el calor del sol puede derretir la cera y al mismo tiempo endurecer el barro. El sol es el mismo, sus rayos es el mismo, su calor es lo mismo. ¿Qué es lo que cambia? Las propiedades de los elementos que lo reciben. El barro, por su naturaleza, ante el calor del sol, ¿qué va a pasar? Se va a endurecer. La cera, por su naturaleza, ante el calor del sol, se va a derretir. Entonces, Dios da su palabra, extiende su salvación, su misericordia, su llamado a todo el mundo. Las personas que son con corazón de barro se van a endurecer. Pero bajo ese mismo efecto de la palabra, los corazones que son de cera se derretirán ante la salvación, ante el evangelio de Dios, ¿no? Así que no es que Dios haya elegido hacer una cosa sobre unos y otra sobre los demás. Dios otorgó su calor de soberanía y misericordia a todos por igual. Pero el efecto es diferente en unos y en otros, dependiendo de qué, del tipo de corazón con que reciban el mensaje. Jesús utilizó eso también en la parábola del sembrador, ¿no? En la parábola del sembrador, Jesús dijo, ¿no? Era el mismo sembrador, era la misma semilla. ¿Qué cambiaba? Los campos, los terrenos. La semilla era la misma, pero si el corazón era de piedra o de espinos, no producía. Pero si era buena tierra, sí producía. Entonces, no, Dios obra de la misma manera para con todos. El efecto va a depender del corazón de las personas que van a recibir eso de Dios, ¿no? Así que, cuando Pablo hace la distinción entre los dos pueblos, no la enseña propiamente entre judíos y gentiles. Si fuera así, ningún judío obviamente podría ser salvo, ¿no? Sino que estos pueblos representan más bien a dos grupos de personas espirituales. O sea, judíos y gentiles son puestos como ejemplos, como símbolos de dos tipos de pueblos espirituales. Por ejemplo, los incrédulos y los creyentes. Así de simple. Los dos reciben la misericordia de Dios. Uno la rechaza, por lo tanto se endurece, otro la recibe, por lo tanto es bendecido. Así de simple. Todo esto sirve para explicar qué pasó con Israel hablando como nación. Ellos se endurecieron a sí mismos por su duro corazón, y lo va a decir en el capítulo 2. Vamos a ver. Capítulo 2. Recuerda que el capítulo 2 pone más énfasis sobre los judíos, ¿ah?
Muy bien, Romanos capítulo 2. ¿Y qué va a decir aquí? Vamos a ver acá. Mira acá. Judío, judío. ¿Por qué Pablo menciona todo esto? Porque obviamente está tratando con este pueblo, ¿no? Hablan también aquellos que conocen la ley y todo eso. Muy bien. Verso 4 al verso 5. ¿Ya? Romanos 2 dice: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero, mira, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Así que no debemos tomar la parábola de alfarero haciendo los vasos para decir, Dios ha hecho algunos vasos de honra y a otros. No, hay que tomar todo el contexto, todo el libro. Y no era la mente de Pablo. Pablo dice que más bien la benignidad de Dios llegaba al pecador. ¿Qué le daba a Dios? ¿Qué le daba? Mira, aquí tú piensas que escaparás del justo juicio de Dios. Es Dios. ¿Qué daba Dios? Sus riquezas. Menosprecias las riquezas de su benignidad. ¿Qué más daba? Paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Ve? Dios le da lo mismo que a los demás. No hace diferencia. Así se endurece el corazón de ellos, no porque Dios lo endurezca. Dios le da amor, paciencia, benignidad, le da palabra, le da evangelio, le da gracia, lo mismo que a los demás. Pero dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Es el ser humano que se endurece. La acción de Dios no cambia, si se dan cuenta. Es que vasos de ira, vasos endurecidos, no es que Dios los haya hecho así. Ellos mismos se endurecen ante la misma gracia que Dios ha manifestado. Entonces dice, atesoras, mira, para ti mismo, no Dios. Tú mismo atesoras, dice, para ti mismo, ira para el día de la ira. Ahí está. Entonces la palabra, hermanos, es bastante clara, si se dan cuenta, ¿no? Bastante clara. Claramente aquí Pablo está hablando en el versículo 17. Dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Obviamente está hablando con ese pueblo que se endureció, pero no porque Dios los haya endurecido, porque les dio lo mismo que a los demás. Solo que por no acompañar eso con fe, por no creer, se endurecieron a sí mismos. Muy bien. Conclusiones sobre el fracaso de Israel, verso 30 al verso 33. ¿Ya? Ya para cerrar, estamos en Romanos capítulo 9, vamos al verso 30 hasta el verso 33. Esto es la conclusión que Pablo va a hacer sobre este tema, ¿no?, del fracaso de Israel. Primero, Pablo inicia con un ¿qué pues diremos? O sea, eso indica que es la conclusión de todo el capítulo. Número 1, que los gentiles han alcanzado la justicia por la fe. Muy bien, eso es lo que están queriendo enseñar él en este capítulo. Sí, los gentiles no alcanzan justicia porque son pueblo elegido, porque tienen pactos, porque tienen cultos, promesas. No, simplemente por la fe, porque así había sido el plan de Dios desde el principio, solo que los judíos lo habían mal entendido, ¿no? Número 2, Israel iba tras la ley de justicia, pero no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por las obras de la ley. Y las obras de la ley que establecen una justicia propia. Me gano mi salvación guardando la ley, las ordenanzas, ¿no? Así que no la alcanzaron. No porque Dios no haya provisto salvación para ellos, sino porque no obedecieron la palabra de Dios. Así de simple. Y 3, el que no cree en Cristo será avergonzado, pero el que creyere en Él será salvo. Así de simple. Esto es lo que Pablo está diciendo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Ahora, lo que yo quiero que entiendas aquí, mira con bastante atención, es que la piedra no cambia y la forma de obrar no cambia. Pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Pero también dice, y el que creyere en Él no será avergonzado. Entonces depende de la respuesta del pecador. Pero la roca es la misma, es Cristo. Cristo puede ser roca de caída o de tropiezo, o puede ser una roca de fortaleza. ¿Depende de qué? Depende de mi actitud. Entonces los judíos que sí querían la justicia de Dios, pero desecharon a Cristo, Cristo les fue una roca de caída y de tropiezo porque no ejercieron fe.
Pero a los demás, ¿qué? Dice, el que creyere en él no será avergonzado. Todos los que creyeron, entonces fueron salvados, fueron justificados. Por eso dice, a los suyos vino, a los suyos no lo recibieron, pero todos los que creen en su, no, los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces Pablo resume aquí el Evangelio tal y como es. No hay ninguna controversia, ninguna enseñanza rara que diga que aquí la salvación está limitada solo para algunos y los demás han sido desechados. No hay eso. Así que espero, hermanos, que esta explicación les haya ayudado. Por supuesto, no buscamos ser bastante exhaustivos porque el tiempo es muy corto. Haría mucho espacio para hablar de tantas cosas, pero espero haber sido bastante específico y que esto le ayude a entender mejor este capítulo. Recuerda que tenemos recursos. El libro de Romanos 9 en su contexto lo puede adquirir en PDF. Ahí está nuestro enlace en los comentarios, pastorjonathan.com/recursos, ¿no? Ahí puede buscar este libro de Romanos 9, ¿ya? Para comprarlo y bueno, recuerde que hacen la compra por medio de PayPal y llega a su correo no inmediatamente, no automáticamente, ¿no? Porque nosotros tenemos que revisar, nos llega la notificación, comprobamos y después enviamos a su correo. Puede ser después de un día, más o menos. A veces enviamos a la hora, dependiendo, ¿no? Dependiendo de nuestro horario, pero siempre le va a llegar al correo. Y también tenemos el artículo, para aquellos que no pueden hacer la compra, tenemos el artículo de Romanos 9 en nuestro blog Argumentos Bíblicos, ¿no? También para que puedan visitarlo y leerlo, ¿sí? Y todo lo que hemos compartido en esta hora, pues ahí lo van a tener. Ahí lo van a tener. Solo que en el libro obviamente hay más detalle, ¿no? Hay más orden, detalle, hemos añadido cosas, pero en el artículo también vamos a encontrar todo esto que ya hemos colocado ahí con sus pasajes respectivos, ¿sí? Aplicaciones. Aplicación número 1. Aprendamos a interpretar debidamente la palabra de Dios, estudiándola diligentemente, prestando atención a cada detalle, pero más que nada a las conclusiones de las grandes perícopas, ¿no? O sea, el autor va a tener premisas en todas sus secciones. Yo no puedo entender Romanos 9:11, Romanos 9:12, 13, 16 sin la conclusión del autor. La conclusión del autor es lo que nos va a explicar qué es lo que quiso decir en todo su escrito, en todo ese capítulo, ¿no? Número 2. Dios tuvo un trato especial con Israel. Eso no hacía que todos ellos fueran salvos automáticamente. Por su arrogancia confundieron el mensaje y tropezaron. Cuidado con el orgullo que puede hacernos caer en graves errores, especialmente si se trata de creerse parte de un grupo exclusivo de elegidos. Y si tú estás arraigado en eso y no quieres pensar de otra manera, y tú te crees, no, yo soy elegido, pues cada vez que abras la Biblia, lo lamentable es que vas a ver eso. Vas a encontrar apoyo siempre en la Biblia a tu creencia. Y eso es lastimoso, ¿no? Porque no vas a llegar a la verdad bíblica, sino a tu verdad. Número 3. Indudablemente Dios es soberano, pero eso no limita en absoluto su grande misericordia y su amor para con los hombres. Así que sigamos testificando al mundo con esperanza, compasión y con misericordia. Muy bien. Hermanos, Dios me los bendiga.